vamos a hablar un poco del contexto que ocasionó en la Segunda Guerra, antes y durante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, varios países vivieron tensiones sociales, políticas y económicas. Es así cuando nace el régimen autoritario como el fascismo, en cabeza de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini. Ellos promovían esa ideología donde la obediencia absoluta y el poder de la información. Después de la Segunda Guerra, quedaron ciudades devastadas y también la sociedad que quedó en pie atravesaron también los momentos de persecución, de dolor, y es ahí donde empiezan a generar el desarrollo de la reconstrucción social. Es así cuando investigadores se preguntan cómo era posible que ciertas personas le generaran daños a otros a partir de una obediencia. Y es donde los investigadores llevan a estudiar la manera como se influencia sobre ciertos grupos en la sociedad, y esto también le da origen a la psicología experimental. Es así cuando Europa se reconstruye y a partir de la historia empieza a abrir nuevas corrientes de la psicología. Mi nombre es María del Mar Montefelia. En este espacio les contaré sobre el contexto sociopolítico durante el siglo XX, especialmente antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos países estuvieron bajo régimen autoritarios y totalitarios. En estos sistemas el poder se concentraba en un líder o en un pequeño grupo que controlaba gran parte de la vida política y social de la población. Para mantener ese poder, los gobiernos utilizaron la manipulación ideológica y la propaganda a través de los medios de comunicación, la educación y los discursos oficiales. Buscaban influenciar en la forma de pensar y actuar de las personas, promoviendo la obediencia y el apoyo al régimen. En este contexto también se hicieron evidentes relaciones de poder, desigualdad y control social. Algunos grupos tenían más privilegios y autoridad, mientras que otros enfrentaban limitaciones en sus derechos y oportunidades. Como respuesta a estas situaciones surgieron diferentes movimientos sociales que buscaban mayor justicia, igualdad y participación en la sociedad. Todos estos factores hicieron evidente la necesidad de estudiar científicamente la conducta social, comprender cómo la influencia, el poder y el contexto político afectan el comportamiento de las personas. Se volvió fundamental para las ciencias sociales este contexto. Muchísimas gracias. Continúa mi compañera. Hola a todos, mi nombre es Yuleidis Padilla del programa de Psicología de la UNAD. Estoy en el curso de Orígenes de la Psicología Social, Política y Comunitaria. En este espacio les voy a hablar un poco del contexto epistemológico, en el cual vamos a abordar temas de cómo se entendía la ciencia en la posguerra, el fortalecimiento del positivismo, el método experimental, el laboratorio como un espacio de investigación, además de explicar por qué el método experimental se volvió tan importante. Después de la Segunda Guerra Mundial cambió mucho la forma de entender la ciencia. Se fortaleció el enfoque positivista, que defendía que el conocimiento válido es aquel que puede comprobarse mediante la observación y la experiencia. Por eso, la ciencia empezó a enfocarse más en métodos rigurosos y en hechos que pudieran verificarse. Uno de los avances más importantes fue el uso del método experimental. Este consiste en manipular variables en un ambiente controlado, como el laboratorio,
para observar sus efectos y entender mejor las relaciones de causa y efecto. Gracias a este método, los resultados científicos pudieron ser más confiables y repetirse por otros investigadores. Además, permitió que áreas como la psicología adoptaran enfoques más científicos. En resumen, el método experimental ayudó a que la ciencia fuera más precisa, confiable y avanzara más rápido en la generación del conocimiento. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Ana Lucía Franco y el día de hoy voy a hablar sobre el surgimiento de la psicología social y comunitaria. Cuando la psicología social comenzó a consolidarse después de la Segunda Guerra Mundial, se enfocó principalmente en estudiar los fenómenos como lo son la obediencia, la influencia y la conformidad en un enfoque experimental. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo muy evidente que no era suficiente analizar el comportamiento en el laboratorio, sino que también era muy necesario poder comprender cómo el poder, la ideología y las estructuras políticas influyen en la conducta de las personas. En ese contexto, en donde se surge la psicología política como una ampliación de la psicología social, interesada en estudiar la relación entre el individuo y el sistema político, analizando temas como lo son la participación ciudadana, la legitimidad del poder y la construcción de las ideologías. Esta subdisciplina responde a esas problemáticas reales como lo son el autoritarismo, la manipulación de los procesos democráticos. De igual manera, también surge la psicología comunitaria en 1970 como una crítica al modelo individualista que predominaba en la psicología tradicional. Esto propone un enfoque más participativo, orientado a la transformación social y al fortalecimiento colectivo. En conclusión, tanto la psicología política como la comunitaria se presentan una evolución de la psicología social, ya que esto amplía su mirada hacia los problemas sociales que eran muy reales en ese momento. Al analizar esta actividad pudimos comprender el surgimiento de la psicología social experimental es producto de los vínculos históricos entre elementos políticos, sociales, epistemológicos, las guerras mundiales y los cambios provocados por la industrialización que alteraron la manera de trabajar, vivir, interactuar de las personas en ciudades, propiciaron el interés por entender el comportamiento humano en la sociedad. Durante los siglos XIX y XX, simultáneamente la ciencia, el positivismo, fomentaron la observación y el experimento como método de análisis de comportamiento social. Una de las razones era la necesidad de examinar fenómenos como la obediencia, la conformidad, la influencia social, por ejemplo, comprender las razones por las cuales las personas se someten a órdenes de una autoridad o asimilan las opiniones colectivas. Sin embargo, también existían motivos implícitos vinculados con la estabilidad política y la preservación del orden social. Las investigaciones experimentales en la posguerra de Europa después de la Segunda Guerra Mundial ayudaron a consolidar la psicología social como una disciplina enfocada en comprender cómo un grupo influye sobre la conducta individual. Por ejemplo, cuando las personas adaptan su conducta debido a la influencia social y a la presión ejercida por otros.